Continuamos entonces con la serie de mensajes basada en el libro de Hechos que hemos denominado la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Hemos hablado de la expansión de la iglesia y hoy estaremos hablando de la introducción del mundo gentil a la iglesia. Como lo he mencionado varias veces, el libro de los Hechos nos muestra el mover de Dios a través del Espíritu Santo en el establecimiento, en la fundamentación de su iglesia. Vimos la iglesia como nace en Jerusalén, con los judíos que se convierten, y luego la predicación se extiende hasta Judea y Samaria. Entonces, el capítulo 9 nos habló de la poderosa conversión de Saulo de Tarso y su nueva pasión por predicar el evangelio de Jesucristo. Luego trae escena nuevamente al apóstol Pedro y cómo Dios lo usó por medio de milagros. En el mensaje pasado entonces vimos la curación de Eneas y la resurrección de Dorcas. Hasta aquí el apóstol Pedro pues solo ha ministrado a judíos y samaritanos, pero no a los gentiles. Pero esto estaría por cambiar. Ante la autodescalificación del pueblo de Israel como único pueblo elegido de Dios, Él soberanamente decidió establecer a la iglesia. Ahora todos los hombres tienen acceso a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Acompáñenme entonces a leer en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, a los ojos de Dios, en cierta manera, solo hay dos tipos de personas: los salvos y perdidos, o pudiéramos decir los creyentes y los inconversos. Así que el pasaje de hoy me hizo pensar en la familia divinamente establecida por Dios. Un hombre y una mujer con trasfondos completamente diferentes deciden unirse en matrimonio. Traen a Dios como testigo y a Jesús como su guía, como su director. Pero crean una familia única. Esa familia va a tener una identidad única. Ya no son ellos como si fueran cada uno aparte, sino que van a ser los dos unidos, y cuando vengan los hijos también serán una familia con una sola identidad. De eso se trata la iglesia. Hoy entonces estaremos abarcando el capítulo 10 del versículo 1 al 48. Es un pasaje bastante extenso porque Lucas quiso dar muchos detalles especiales en toda esta narración. Así que lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es intentar resumir un poco todo este pasaje. Después de los milagros de Eneas y Dorcas en Lidia y en Jope, respectivamente, en Samaria, Pedro se queda en la casa de un samaritano llamado Simón. El oficio de Simón es curtidor. Así que Simón es samaritano, Simón es curtidor, y estas dos características pues no eran bien vistas a los ojos de los judíos. Esto nos muestra que el Señor Jesús está trabajando en el corazón de Pedro. De alguna manera, guiado por el Espíritu Santo, Pedro llega allí para quedarse. Está derribando algunas barreras culturales que tenía este apóstol. También el relato en todo este pasaje nos muestra a un centurión llamado Cornelio. A este hombre Dios le habla a través de una visión por medio de un ángel y le pide que precisamente busque a Pedro porque necesita recibir un mensaje de él. De manera paralela a lo que está sucediendo con Cornelio, Dios está trabajando con Pedro. Pedro, alrededor del mediodía, en un momento de gran éxtasis, recibe una revelación de parte de Dios. Un lienzo que baja del cielo le muestra comida, todo tipo de comida. Y allí también hay comida que los judíos no podían comer debido a las restricciones dietéticas que les daba la ley. Así que Pedro estaba un poco confundido por esto. Dios hace esto 3 veces con él y concluye diciéndole a Pedro, después de su negativa: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así que vemos que Dios está trabajando de manera paralela con Cornelio y con Pedro. Entonces,
Pedro, que se queda meditando en todo esto lo sucedido, recibe a los varones, los cuales ha enviado Cornelio para que lo busquen, y todos se dirigen a la casa de Cornelio, donde él predicará el evangelio. En este pasaje vamos a ver cómo Dios hace que sucedan encuentros divinos. Así como Jesús procuró que se dieran muchos encuentros divinos de manera personal, también el Espíritu Santo, como vimos en el pasaje donde está la narración del encuentro de Felipe y el eunuco etíope, también ahora de manera divina, Dios va a procurar este encuentro entre Cornelio y Pedro. Esto es supremamente interesante, porque leyendo el pasaje podemos entonces sacar este principio para nuestra vida. Los perdidos necesitan recibir el evangelio, y ante tal necesidad, los creyentes necesitan predicar. Vamos a repetirlo como siempre. Los perdidos necesitan recibir el evangelio, y ante tal necesidad, los creyentes necesitan predicarlo. Entonces, el capítulo 10 del libro de los Hechos es algo más que la introducción de los gentiles a la iglesia. Es también el relato de la salvación de un hombre. Entonces, hoy tenemos por título para este mensaje, Un solo pueblo de Dios, derribando barreras. Vamos a hacer una corta oración para entregar este tiempo. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. A ti la gloria, la honra y el honor, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por el mensaje del día de hoy, Señor. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor. Que podamos estar concentrados, Señor. Revela una verdad fundamental que transforme nuestro carácter, Señor. Que sirva de crecimiento para nuestra vida, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy entonces, con este pasaje destacaremos algunos puntos muy importantes que están relacionados con la predicación del evangelio. Entonces vamos a verlos poco a poco. El primero de ellos tiene que ver con la preparación. Los hombres están muertos en sus delitos y pecados, y Dios siempre tomará la iniciativa para hacerles un llamado para salvación. Entre estos hombres, pues para esa época estaba Cornelio. Entonces Dios prepara al perdido. En este caso vamos a ver el ejemplo en la vida de Cornelio. Vamos a leer entonces en Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Allí entonces vemos en estos primeros versículos que Dios se revela a Cornelio por medio de la visión de un ángel, y también nos da la descripción de este centurión romano. Podemos concluir que él es gentil. Es un militar que está a cargo de 100 soldados. Es un hombre que ya tiene experiencia, que goza de autoridad y que tiene confianza también de sus rangos mayores. Pero llama la atención que en la descripción que se hace de él dice que es un hombre piadoso y temeroso de Dios. En algún momento este militar romano ha acogido, ha abrazado al judaísmo. Su fe se veía reflejada ¿en qué? En que daba muchas limosnas al pueblo y oraba. Es claro entonces que Cornelio había abandonado todas las religiones paganas que practicaban los romanos, y este hombre entonces estaba buscando a Dios. Esto se puede concluir porque dice el pasaje que él estaba orando a la hora 9, o sea, a las 3 de la tarde, que es la hora más importante de la oración para los judíos. Dice también que ante la presencia del ángel tuvo también temor. Y la pregunta es, ¿qué es, Señor?
le está preguntando: ¿qué es lo que pasa, Señor? Esto me recuerda un poco del encuentro del Señor Jesús y Saulo de Tarso en la entrada de Damasco. ¿Qué quieres que haga, Señor? La respuesta del ángel fue inmediata, igual que la del Señor Jesús. El ángel le dijo: tus limosnas y oraciones han subido para memoria de Dios. El pasaje, es importante aclarar, no dice que las oraciones y las limosnas lo hubieran hecho salvo, solo que lo que él hacía agradaba a Dios. Debemos tener en cuenta que muchos inconversos hacen obras piadosas. El propósito de Dios con Cornelio era para salvación. Vamos a ir entonces al versículo allí, Hechos 11:14. Dice lo siguiente: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. La respuesta de parte de Dios para este hombre que lo estaba buscando, ¿cuál fue? Necesitas ser salvo tú y tu casa. Él esperaría a Pedro para escuchar las palabras que él habría de decirle para cumplir ese propósito que Dios quería para él. Todo lo que estaba haciendo Cornelio estaba buscando a Dios y Dios quería completar esa relación con él. Es decir, que ese hombre pudiera ser salvo. Pero Dios, así como prepara al inconverso, también prepara al creyente. Aquí en este caso lo vemos reflejado en el apóstol Pedro. Vamos a ir entonces a la lectura, capítulo 10 del 9 al 17. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro fue guiado entonces por el Espíritu Santo, como mencionamos al inicio, a quedarse a la casa de Simón el curtidor. Como dijimos, este hombre pues tenía 2 características que no eran agradables para un judío como Pedro. Primero, era samaritano, y lo otro es que era curtidor, es decir, que con sus manos tocaba animales muertos, lo cual era una abominación para las costumbres o para las personas judías. Sin embargo, Dios, trabajando en el corazón de Pedro, estaba rompiendo con todos estos esquemas religiosos que tenía el apóstol Pedro en su cabeza. Así como Dios trabaja en nosotros para que rompamos todos esos esquemas sociales, culturales, económicos, políticos y de todo tipo, para que podamos acercarnos a las otras personas por causa del Evangelio. Así que podemos ver allí en este pasaje que Pedro también tiene una revelación. Dios también lo está preparando. Así como preparó a Cornelio, también lo está preparando a él. A Pedro, como lo trata, en medio de un éxtasis. Pedro tenía hambre, subió a la azotea para esperar mientras le preparaban algo, y de allí desciende un lienzo. Habían todo tipo de animales, pero también habían los animales que ellos tenían prohibido comer. Esto conforme a la ley, eso lo podemos encontrar en Levíticos 20, 25 al 26, si después tú quieres buscarlo. Entonces, en el lienzo habían animales puros e impuros. Como decíamos, Israel tenía restricciones en su dieta. Dios estaba mostrando entonces con esto a Pedro que estaba finalizando con todos estos rituales, con todos estos ceremoniales religiosos y mucho más allá. Ya no habría más sacrificios por el pecado, ya no habría más prohibiciones para la comida y ya no habría más prohibiciones para relacionarse con otros. Definitivamente, Dios le estaba mostrando algo importante a la iglesia a través del apóstol Pedro. Pero después de esto vemos algo que es de suprema importancia y lo podemos ver aquí en este segundo punto: la obediencia. Los versículos 7 y 8 nos dicen lo siguiente:
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio entendió que la revelación provenía de Dios, que Dios le quería hablar y fue obediente. Envió con hombres de confianza a buscar a Pedro. Esto nos muestra que Dios siempre estará buscando al hombre, pero hay una responsabilidad del hombre para responder a Dios. Vamos a ir a Romanos 10:16. Acompáñenme en sus Biblias, espero que las tengan a mano. Romanos 10:16. Dice lo siguiente: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues este pasaje escrito por el apóstol Pablo nos enseña que el evangelio debe ser obedecido. Pero vemos allí que Cornelio inmediatamente entiende que esta revelación proviene de Dios, que las palabras provienen de Dios, e inmediatamente obedece. Vemos entonces en el versículo 23 lo siguiente: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Este versículo 23 se está refiriendo a lo que hizo Pedro. Pedro, después de la visión que tiene del lienzo, en la cual estaba pensando mucho, también ha entendido que Dios es el que le está hablando. Y al igual que Cornelio, Pedro obedece inmediatamente. Hechos 1:8, ¿qué es lo que nos dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro tenía esta orden grabada en su cabeza, la misión que le había dado el mismo Señor Jesús. Él sabía que el evangelio debería ser proclamado, no solo en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Pedro está atando todo lo que está sucediendo en su cabeza. Él ha entendido que la iglesia ha iniciado con los judíos, luego ha predicado a los samaritanos y ahora entiende que Dios lo está dirigiendo hacia los gentiles. Entonces, lo primero que podemos ver, repasando un poco, es que Dios prepara tanto al converso como al inconverso. Al inconverso le prepara su corazón para que reciba el evangelio, y al creyente lo prepara para que predique el evangelio con poder. También los dos deben obedecer. Como vimos, el inconverso debe obedecer al llamado del evangelio, pero el creyente debe obedecer a la misión que le ha dado Jesús de ir y predicar desde su Jerusalén hasta lo último de la tierra. Una tercera cosa que podemos ver en este pasaje es que necesitamos tener un corazón sin barreras. Toda barrera que nosotros tengamos en nuestra mente, ya sea por nuestro trasfondo cultural, social, político, religioso, debe ser derribada por causa del amor de Dios. Vamos a ir entonces al capítulo 10, versículos 24 y 27. Al 27, 24 al 27. Dice lo siguiente: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido. Esto es supremamente interesante. Cornelio era un centurión romano. A la luz de la autoridad, Cornelio debería ser reverenciado por el apóstol Pedro. Pero Cornelio, que tiene un corazón dispuesto para buscar a Dios, ha entendido que ese hombre que está llegando a su casa es el mensajero de Dios. Y lo que hace es sorprendente. Él, gozando de autoridad, lo que hace es tener un corazón humilde y arrodillarse para honrar a Pedro. Pedro, también con un corazón humilde, lo que le dice es: levántate, porque yo, al igual que tú, soy un hombre. Este hombre, pues podemos concluir que no estaba interesado tanto en su ego, tanto en un interés por su trabajo,
sino que estaba interesado en su propia salvación y en los de su casa, en su familia y todos los allegados. Desafortunadamente, muchas personas, a diferencia de Cornelio, esperan recibir un evangelio de tipo social y que sea culturalmente correcto. De pronto Cornelio no hubiera querido que fuera un judío quien le predicara. Él esperaría otro tipo de mensaje, así como los líderes religiosos esperaban otro tipo de Mesías. Hoy en día hay personas que simpatizan con el evangelio, pero están esperando que sean personas especiales conforme a ellos desean quien les predique. Una persona que ellos consideran que no está al nivel de ellos, entonces no es objeto para prestarle atención. Desafortunadamente es así. Pero nosotros no desmayemos. El Señor Jesús nos ha llamado a predicar el evangelio a todo tipo de personas. Por eso debemos derribar las barreras en nuestro corazón. El versículo 28 nos dice que Pedro, voy a leerlo, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Definitivamente, Pedro al inicio no entendió la revelación, pero ahora que está frente a Cornelio, ha entendido completamente. Parece que a Pedro se le aclararon todos los pensamientos en la caminata que tuvo junto a todos estos hombres. Pedro, entonces, al igual que Cornelio, derribó todas estas barreras culturales. Él expresa: ustedes saben lo que es para un judío de abominable de juntarse con un extranjero. Sin embargo, él está ahí porque Dios le ha dicho: no llames tú común a las cosas que yo he santificado o a las cosas que yo he querido transformar. En este caso se está refiriendo a la entrada de nuevas personas, de los gentiles a la iglesia. Esto es algo sorprendente que está sucediendo. Y gracias a Dios por la guía del Espíritu Santo que el apóstol Pedro pudo entender completamente esto. Entonces, Dios le mostró que el mensaje de salvación de Cristo es para toda y cada una de las personas. Entonces, podemos concluir en este subpunto que debemos derribar nuestras propias barreras y prejuicios, cualesquiera que sean. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos a alguna persona que consideramos nosotros desde nuestro punto de vista que es duro de corazón, no hagamos prejuicios sobre las personas. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios, al igual que propició encuentros divinos, Jesús propició encuentros divinos con todas estas personas, con la samaritana, con cada una de las personas a las cuales es un milagro de sanidad, todas para salvación, así como vimos el encuentro de Felipe con el eunuco. Dios ha propiciado y seguirá propiciando encuentros divinos para cada uno de sus hijos, para cada uno de los creyentes. Por eso es importante que nosotros seamos intencionales. Nosotros en realidad no sabemos con qué personas está trabajando Dios, con qué inconversos está ablandando ese corazón duro. Nosotros debemos estar dispuestos a llevar el mensaje de salvación en todo momento, sin hacer acepción de personas. Luego de que ha sucedido esto, entonces podemos ver un cuarto punto. Digamos que puede ser, ya casi llegando a la conclusión, lo que quiere el Señor es que se lleve la predicación, es decir, la proclamación del Evangelio. Leamos el versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Con esto aprendemos que no podemos quedarnos callados. Ante la necesidad, Dios tiene preparados y está preparando a muchos a nuestro alrededor. Todo tipo de personas. Él no hace acepción de ningún tipo. Sería una gran desobediencia de parte de nosotros, sus hijos, no predicar el Evangelio de Jesucristo. Continuamos entonces con el versículo 36 al 39. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. En medio de la predicación, entonces cada uno de nosotros debe dar un testimonio cuidadoso de Jesús. Dice allí la palabra que Él vino para sanar a todos los oprimidos por el diablo. El diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. El diablo no quiere que nosotros tengamos vidas abundantes, vidas de gozo, tal como nos lo ha prometido Jesús. También el diablo quiere distorsionar la palabra. Los apóstoles fueron testigos del ministerio terrenal de Jesús. Y aunque nosotros no somos testigos presenciales del ministerio de Jesús, podemos decir que somos testigos espirituales de su poder, teniendo la verdad de la transformación, o sea, es decir, el testimonio propio de transformación de nuestras vidas. Por eso debemos animarnos cada día a poder dar testimonio por medio del Evangelio. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dentro de la predicación, nosotros debemos proclamar la resurrección. Mucha gente le pregunta al perdido si quiere ir al cielo o al infierno. Con seguridad las personas van a querer ir al cielo. Así no sean religiosas, pues sabemos que la connotación cultural del cielo es que es bueno. Nosotros debemos hablar del pecado, debemos hablar de la paga del pecado, que es la muerte. Debemos hablar de la paga que hizo Jesús en la cruz, muriendo por el pecado de la humanidad, pero también debemos hablar de la resurrección. Y el Evangelio implica la muerte para redención, pero también la resurrección para la vida eterna. Y aquí vale entonces también la pena destacar que también es importante que hablemos de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida implica el cumplimiento de todas las promesas que hizo el Señor Jesús. Él dijo que vendría por segunda vez. Él vendrá a arrebatar a su iglesia. Él establecerá el reino milenial y Él desatará el juicio sobre todas las naciones, conforme nos lo narra todo a Apocalipsis. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, para hacer un pequeño repaso, debemos entonces predicar de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, pero también de su segunda venida. Dice la palabra que Dios tiene una corona preparada para todos los que aman su segunda venida. En el pasaje vemos como quinto punto el sello del Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, en medio de la predicación del apóstol Pedro, el Espíritu Santo, dice el pasaje, que cayó sobre todos los que oían. ¿Esto qué implica? Que Cornelio, su familia y todos los allegados que estaban con él creyeron. Ellos han creído en el mensaje que llevaba Pedro. El mensaje que llevaba Pedro era el evangelio de salvación, que Cristo había muerto por ellos. Por ello vino el sello del Espíritu Santo. Ellos quedaron incorporados entonces al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Aquí se puede decir que no puede existir un cristiano sin el Espíritu Santo. Por eso debemos rechazar esa teología o esa doctrina de algunas denominaciones que dicen que el Espíritu Santo no mora en el creyente. Esto no tendría ningún sentido. Para uno poder ser un hijo de Dios es necesario haber sido sellado o bautizado por y en el Espíritu Santo. El versículo 45 y 46, voy a repasarlo,
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La salvación es para todas las personas. La salvación solo proviene de Dios por su gracia. Si Dios no coloca obstáculos para que todas las personas atiendan el llamado, mal haríamos nosotros de colocar obstáculos para aquellas personas que están recibiendo el llamado. Así como para los judíos era imposible creer que hubiera salvación para los gentiles, de la misma manera que para ellos, nosotros no debemos hacernos prejuicios sobre la salvación de alguien, como mencionaba anteriormente. Nosotros a veces somos prejuiciosos con determinadas personas, pero dejemos que sea el Espíritu Santo quien haga su obra. Nosotros no vinimos a traer juicio, así nos lo enseñó Jesús. Nosotros somos utilizados como herramienta. La iglesia tiene una misión solo de predicar las buenas nuevas de salvación, no de juzgar a las personas por su comportamiento. El versículo 47 y 48 entonces nos habla de lo siguiente. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Allí encontramos entonces el testimonio de fe. Estos hombres, Cornelio, su familia y todos los allegados, han creído al Evangelio de salvación, han creído en la obra redentora de Jesús, han sido sellados por el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro, de inmediato dice: ¿qué impide que sean bautizados? El bautizo, como lo hemos mencionado y lo enseñamos en nuestra iglesia, es supremamente importante y tiene dos propósitos fundamentales. Uno es identificarnos con Cristo en su muerte, su sepultura y resurrección. Eso es la identidad que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero otra cosa también importante es que con el bautizo en aguas damos testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Con eso estamos dando nuestro primer paso de obediencia. Cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos pide que demos un testimonio público de eso. Si yo, siendo creyente, no me quiero bautizar, es necesario que tenga una charla a profundidad con el mismo Señor Jesús. Ni siquiera con el pastor o con un líder de la iglesia, con el mismo Señor Jesús, porque algo está sucediendo en nuestro corazón. Si nosotros leemos el libro de Hechos, inmediatamente la gente se convertía, inmediatamente eran bautizados. Ahora el esquema de la iglesia ha cambiado un poco porque es necesario que nosotros los creyentes entendamos cuál es el propósito específico del bautismo. No es que queramos atrasar, sino que nosotros debemos entender en nuestra mente y en nuestro corazón qué es lo que sucede y por qué hacemos, por qué nos bautizamos. Vamos entonces con el versículo 48. Y luego que mandó a bautizarles, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio, toda su familia y todos sus familiares que estaban allí han invitado entonces a Pedro que se quede con ellos por algunos días. Esto me habla a mí de una nueva comunión. Nosotros estábamos en nuestra vida pasada, es decir, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, vivíamos en una comunión diferente. Vivíamos en una comunión con el mundo. Nos agradábamos con los mundanos y estábamos bajo el gobierno de Satanás. Cuando Cristo llega a nuestras vidas por medio de la fe, entonces ahora tenemos una nueva comunión. Hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo, hemos sido introducidos en la iglesia y ahora nuestra comunión permanente es ¿con quién? Con nuestros hermanos en la fe. Por supuesto, debemos ir al mundo, pero así como hizo Pedro en este caso, ¿fue al mundo a qué? Fue a donde este gentil que era hombre piadoso, ¿fue a qué? A predicar el evangelio. No importa si el mundo es piadoso o no, nuestra misión es predicarle el evangelio. Lógicamente, al mundo perdido que no es piadoso, pues nos dará más temor. Pero el llamado o la misión que nos dio Jesús es para ir a todo el mundo perdido. Así que es interesante que Cornelio y su familia hubieran pedido a Pedro que se quedara allí para tener este tiempo de comunión. Esto entonces reafirma la unión
de los gentiles con los judíos en la iglesia. Ahora están incluidos los judíos, están incluidos los samaritanos y también están incluidos los gentiles. Es decir, ya todos están incluidos. Pedro, con seguridad, durante estos días que pasó allí, lo utilizó para edificar a estos hermanos. Y con seguridad Dios reafirmó todas las enseñanzas que le había dado en este encuentro. No era común que Pedro hubiera tenido varios días con un gentil. Para ellos era completamente abominación. Sería juzgado, sería criticado por estar en la vivienda de un gentil. Ahora Pedro ha dejado todo eso a un lado, como quien dice, no le interesa el qué dirán de ninguna de las personas que le rodean y ha abierto la puerta a través de Cornelio y su familia a todos los gentiles. La barrera con los samaritanos para ser parte de la iglesia entonces ya había sido derribada. Eso lo vimos en el mensaje pasado. Ahora la barrera más difícil de todas era la de los gentiles, y esta fue echada abajo por el propio Jesús utilizando al apóstol Pedro. Más tarde Pedro describió esta experiencia que tuvo con Cornelio de la siguiente manera. Pueden buscar Hechos capítulos 15, versículos 7 al 8. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pedro tuvo un encuentro con una persona determinada o con un grupo de personas determinadas. Pero en estos versículos, en este testimonio que él está dando, él se refiere que ha tenido un encuentro con los gentiles para abrirle las puertas al evangelio de salvación. Y ese era el propósito de Dios, que absolutamente todas las personas, él había hecho a un lado soberanamente al pueblo de Israel por su desobediencia. Ahora él se ha creado un propio pueblo para sí, al cual llamó la iglesia. Con esto entonces podemos concluir de la siguiente manera. Dios soberanamente ajustó el plan para el establecimiento del reino e hizo a un lado al pueblo judío por su desobediencia y dio la entrada al reino de manera individual. La iglesia primitiva inició entonces con los judíos, luego con los samaritanos y por último con los gentiles, dejando las puertas abiertas así a las personas de absolutamente todas las naciones que acepten a Jesús como su Salvador personal. Como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Quiere decir esto que en Cristo no hay ningún tipo de barreras. Vamos a orar entonces. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por el mensaje del día de hoy. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque dejaste para testimonio de nosotros este libro de los Hechos. Gracias porque allí podemos encontrar este encuentro de Pedro con Cornelio, un encuentro que tú planeaste divinamente, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que, al igual que este encuentro, nos proveas a nosotros de esos encuentros divinos. Sabemos que tú estás preparando personas, Señor, que te están buscando. Prepara nuestro corazón, Señor, que podamos derribar todas las barreras que estén allí, Señor. Nuestros prejuicios de cualquier tipo sean echados abajo, Señor. Que podamos ir humildemente, Señor, y hacernos a aquellas personas, Señor, para predicarles la verdad del evangelio de salvación, Padre bendito. Ayúdanos a predicar el evangelio con denuedo, con poder, llenos del Espíritu Santo, Señor, a donde quiera que tú nos lleves. Padre, sabemos que tú has colocado el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos a ser hijos tuyos fieles, Señor. Apártanos de toda tibieza o frialdad, Señor. Ayúdanos cada día a ser personas, hijos tuyos, que tengamos discernimiento espiritual, que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor, para poder entender las verdades que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Danos también revelación, Señor, por medio de tu palabra.
Danos guía, Señor, de manera específica para llegar a esas personas que tú quieres que lleguemos con el Evangelio, Padre bendito. Padre, en el nombre de Jesús, te pido si alguna persona hoy ha escuchado este mensaje, Señor, que tú la hayas inquietado, Padre del cielo, que sea tu Santo Espíritu dándole convicción de pecado. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como siempre, para nuestros invitados. Tú has escuchado hoy de Cornelio, el centurión romano, que era un gentil. Pedro le llevó el Evangelio de salvación. Si tú has escuchado hoy este mensaje y Dios te ha inquietado, quiere decir que el mensaje es hoy para ti. Al igual que Cornelio, puedes abrir tu corazón, entender que Jesús murió por tus pecados, que voluntariamente subió a la cruz para pagar por la deuda tuya. Necesitas arrepentirte, necesitas declarar que no puedes llevar una vida sin tener la voluntad de Dios en ella, que el pecado ha generado una barrera que te impide relacionarte con Él. Yo te invito para que puedas hacer una oración, que puedas íntimamente poder invitar a Cristo a entrar a tu corazón y hacerlo el Señor y Salvador de tu vida. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, hoy acepto delante tuyo que soy pecador, que el pecado me impide tener una relación con Dios. Yo hoy, Señor, declaro que tú moriste en la cruz del Calvario por causa mía, Señor. Yo te invito para que hoy entres a mi corazón. Yo hoy te entrego mi vida. Sé mi Salvador personal. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Te acepto, Señor. Padre, también acepto las promesas por medio de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta corta oración, aclarando que la oración no es la que salva, sino es el poder de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero si tú has hecho esta corta oración para testimonio de lo que ha pasado en tu corazón, te doy la bienvenida al cuerpo de Cristo. Para ti, una bendición especial, y para ustedes, mis hermanos, el Señor les bendiga rica y abundantemente.